El Hospital Santa Lucía era conocido por su calma durante el día, pero por la noche, bajo la luz temblorosa de los pasillos, algo siniestro despertaba. En un turno especialmente lluvioso, los secretos más oscuros del hospital empezaban a salir a la luz. Clara, una joven enfermera recién llegada, comenzó su ronda nocturna con la rutina de siempre. Sin embargo, pronto notó que los pasillos parecían susurrar, entre el eco lejano de los pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Las sombras se movían de forma extraña, siguiendo sus pasos con un silencio inquietante. Mientras revisaba los cuartos, Clara escuchó un murmullo apagado, como si voces imposibles intentaran hablarle a través de las frías paredes. Al pasar por el pasillo de la ala de internación, se topó con algo que la heló. Una compañera, conocida por ser muy eficiente, miraba al vacío con una expresión que mezclaba tristeza y una maldad rara. Por un instante, la enfermera parecía estar en trance, como si algo invisible la controlara. Cuando Clara intentó acercarse, la figura desapareció de golpe, dejando solo un rastro de desinfectante y el eco de pasos que no eran de nadie. Pronto, los rumores comenzaron a correr entre el personal. Otros decían haber visto enfermeras con ojos vacíos y sonrisas que no llegaban al alma, apareciendo en las esquinas oscuras y desvaneciéndose tan rápido como llegaban. Los pacientes, por su parte, sentían una presencia inquietante. Un señor mayor, postrado por su enfermedad, contó que vio a una mujer con uniforme impecable y ojos negros como la noche, que pasaba lentamente por su cuarto, como si quisiera darle un mensaje de dolor silencioso. A medida que avanzaba la madrugada, el ambiente se volvía más pesado. El sonido de una puerta abriéndose despacio resonaba en los pasillos, seguido de un grito ahogado que mezclaba terror y desesperación. En uno de los cuartos aislados, un paciente gritó, seguro de que algo invisible le susurraba secretos de sufrimiento eterno. Cuando las enfermeras fueron a ver qué pasaba, encontraron la puerta cerrada por dentro, como si el cuarto se hubiera convertido en un refugio de angustia. Desde ese momento, el Hospital Santa Lucía se llenó de rumores y leyendas. Se decía que, mucho tiempo atrás, algo trágico había dejado huellas imborrables en el alma de las cuidadoras. Las enfermeras, que antes eran símbolo de esperanza y alivio, ahora parecían llevar en sus movimientos la sombra de un ritual sin terminar, una maldición que las hacía vagar entre los vivos y lo desconocido. Aunque el día llegaba y la rutina del hospital seguía, el misterio de esa noche no se iba. Pacientes y trabajadores contaban que sentían miradas vacías, escuchaban susurros raros y veían figuras que no parecían de este mundo. El Hospital Santa Lucía, un lugar de sanación, se convirtió en un escenario donde el terror se escondía en los detalles, siempre al acecho, esperando el próximo turno para mostrar sus secretos oscuros. Y así, entre la luz tenue y las sombras que no se iban, el relato de esa noche lluviosa sigue como un recordatorio de que, a veces, el verdadero horror no está en los monstruos, sino en lo que acecha en silencio en el corazón de los lugares que pensamos seguros. En el Hospital Aurora, las luces frías de los pasillos escondían secretos olvidados desde hace mucho. La noche empezaba con el sonido monótono de los instrumentos y el murmullo lejano de las máquinas, mientras el personal se preparaba para otro turno. Pero esa noche, algo fuera de lo normal estaba por revelarse. Sofía, una enfermera dedicada y de mirada atenta, comenzaba su primera noche en el área de terapia intensiva. Acababa de llegar al Hospital Aurora, y pronto se dio cuenta de que, detrás de la rutina clínica, los pasillos guardaban susurros casi imperceptibles, como si voces de otros tiempos quisieran hacerse escuchar. Mientras hacía sus rondas, el eco de sus pasos, mezclado con el sonido de los monitores cardíacos, creaba una atmósfera de tensión y misterio. Al revisar los signos vitales de un paciente en coma, Sofía notó algo raro. Al fondo de un pasillo largo, había una puerta entreabierta que no estaba en los planos oficiales del hospital. Movida por la curiosidad y un instinto de cuidar a todos, se acercó despacio. Al entrar al cuarto, encontró restos de un pasado olvidado, fotos viejas, notas amarillentas y una silla de ruedas sola. El aire estaba helado y parecía cargado de una energía que desafiaba el tiempo. De pronto, un sonido suave rompió el silencio. Pasos ligeros resonaron detrás de ella. Sofía se volteó rápido, pero no había nadie.
Aún así el sonido seguía, acompañando cada paso que daba. En medio de ese ambiente de suspenso, un susurro casi inaudible dijo su nombre. Sofía. El sonido venía de una esquina oscura, donde las sombras se mezclaban con la luz débil de la linterna que llevaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, y sintió que algo o alguien la miraba. En los días siguientes, la inquietud de Sofía se volvió constante. Otros del equipo empezaron a contar cosas raras. Una enfermera con experiencia dijo que vio a una mujer con ojos vacíos, vagando por el pasillo del quirófano. Un técnico de rayos X escuchó risas apagadas en el cuarto de almacenaje, lleno de equipos viejos. Lo que al principio parecía puro cansancio empezó a sentirse como algo real, como si el hospital quisiera contar un secreto antiguo. En una noche bien tormentosa, cuando una falla de luz dejó al Hospital Aurora a oscuras, el ambiente se puso aún más pesado. Con solo su linterna, Sofía fue al cuarto de máquinas, pero sus pasos la llevaron por un laberinto de pasillos donde la luz parecía perderse entre las sombras. Fue entonces que, al pasar por una puerta entreabierta, encontró un armario viejo lleno de expedientes médicos. Entre los papeles polvorientos, una ficha le llamó la atención, el nombre Elena. El expediente hablaba de una enfermera que, décadas atrás, trabajó en ese hospital y desapareció misteriosamente durante una epidemia terrible. Según los registros, Elena era conocida por su entrega total, pero su vida acabó trágicamente, tras perder a un paciente que para ella era la esperanza en medio del caos. El misterio creció cuando en ese momento la linterna de Sofía parpadeó fuerte y, detrás de ella, apareció una figura delgada, pálida y con ojos profundos. No era una compañera de trabajo, era Elena. La aparición, con voz temblorosa y llena de dolor, murmuró: «Ayúdame». El pedido sonó como un eco de un pasado trágico. Sofía, aunque muerta de miedo, sintió una compasión inexplicable por esa figura que parecía pedir redención. Cuando intentó acercarse, la figura se deshizo en pedacitos de sombra, dejando solo un silencio que parecía un lamento. Decidida a entender qué pasaba, Sofía investigó los registros históricos del hospital, pláticas discretas con ex trabajadores y una búsqueda cuidadosa en los archivos. Viejos revelaron una verdad escalofriante hace muchos años. Durante una epidemia que mató a montones, se hizo un ritual desesperado para salvar pacientes. Elena, que se entregó totalmente a esa misión, quedó atrapada por una energía que iba más allá de lo humano. En vez de salvarse, su alma, y la de otros que murieron esa noche, quedó atrapada en los pasillos, condenada a vagar en un limbo de sufrimiento y nostalgia. Los encuentros con esa presencia se hicieron más frecuentes. En momentos de silencio total, las enfermeras escuchaban un llanto suave y lento que salía de las esquinas más oscuras del hospital. En un elevador viejo veían a Elena apretando botones sin rumbo, como si buscara salir a un mundo que ya no existía. Cada caso reforzaba la idea de que el espíritu de la enfermera no descansaría mientras su triste destino no cambiara. Con el amanecer, aunque el turno terminaba y la rutina seguía, el recuerdo de esa noche se quedaba en cada pasillo del Hospital Aurora, dejando una marca imborrable en quienes se atrevieron a escuchar los ecos del pasado. En la quietud pesada de una noche sin luna, el Hospital San Vicente mostraba un ambiente donde el tiempo parecía detenido. Lara, una joven enfermera recién contratada, empezaba su turno en la ala de oncología, sin imaginar los horrores que esa madrugada le tenía preparados. Mientras la lluvia constante golpeaba los vidrios y las calles se cubrían de niebla, el hospital, que solía ser un lugar de esperanza y cura, se convertía en un escenario de misterios y presencias inexplicables. Al entrar a la ala, Lara notó que los pasillos, iluminados solo por luces fluorescentes que parpadeaban, tenían un aire inquietante. En cada esquina, las sombras bailaban raro, y el sonido apagado de los pasos resonaba casi como metal. Al pasar por un pasillo largo y angosto, escuchó un susurro casi imperceptible, como si alguien dijera su nombre. Se detuvo, con el corazón a mil, y miró alrededor, pero no había nadie. Mientras iba a la sala de descanso de los pacientes, una figura conocida le llamó la atención. Era la enfermera Carla, famosa por su seriedad parada contra la pared,
con la mirada fija en el reloj. Cuando Lara la saludó, Carla no contestó. Solo mostró una mirada lejana y triste, como si estuviera perdida en recuerdos que nadie más podía alcanzar. Ese silencio raro llenaba el aire y le daba a la noche un peso de secretos viejos. Más adelante, en un cuarto aislado, Lara encontró a un paciente grave, cuya voz temblorosa repetía palabras sin sentido. Oigo el llamado. El silencio me llama. Intrigada, recordó los rumores que corrían entre los veteranos del hospital. Se hablaba de Beatriz, una enfermera que, hace décadas, quedó atrapada en un incidente durante una epidemia terrible. Según contaban, Beatriz tenía un don especial. Podía escuchar los lamentos de los que se habían ido, y se decía que intentó, en un acto desesperado, calmar a los espíritus inquietos de los pacientes. Pero en una noche fatal, algo salió muy mal, y su propia alma quedó atrapada entre los pasillos del hospital. Mientras Lara cambiaba los vendajes en un cuarto con poco aire, la temperatura bajó de golpe. Un frío cortante llenó el lugar, y al mirar por la ventana, vio una figura delgada y transparente, de pelo largo y despeinado, que la miraba fijo. Sus ojos, llenos de una tristeza inmensa, pedían algo en silencio. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La figura, que Lara reconoció con horror como Beatriz, extendió la mano y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Sálvanos». Antes de que Lara pudiera reaccionar, la aparición se desvaneció, dejando solo un eco de lamento y la sensación de que algo había cambiado para siempre en ese lugar. Impactada por el encuentro, Lara buscó refugio en la sala de enfermería. Ahí me escuchó historias de compañeros, que también habían visto cosas raras en los turnos nocturnos. Decidida a entender qué pasaba, investigó los archivos viejos del hospital. Entre documentos polvorientos y diarios olvidados, encontró registros detallados de la noche trágica que marcó la historia del Hospital San Vicente. Descubrió que, durante una epidemia, Beatriz intentó un ritual para calmar a los espíritus, usando palabras y gestos que mezclaban medicina y misticismo. Pero el ritual salió mal, atrapando el alma de Beatriz, y tal vez la de otros, en un ciclo eterno de dolor. Movida por un sentido de deber y compasión, Lara decidió que debía liberar a Beatriz y a los espíritus que rondaban los pasillos. La madrugada siguiente, cuando la lluvia paró y una niebla espesa cubrió la ciudad, reunió a algunos compañeros que también habían visto lo inexplicable. En una ala olvidada por el tiempo, formaron un círculo con velas parpadeantes, listos para crear un espacio de protección y conexión. Con voz temblorosa pero firme, Lara cantó una canción antigua, que los trabajadores más viejos habían pasado de generación en generación. Mientras los cantos se esparcían por los pasillos, un ruido fuerte abrió de golpe la puerta de un cuarto aislado. De ahí salió la figura de Beatriz, esta vez con un rostro tranquilo, pero marcado por el dolor de un pasado que no la dejaba descansar. «Gracias», murmuró la aparición, con una voz que parecía venir de lejos, pero llena de emoción. Poco a poco, mientras los cantos subían, la presencia pesada que llenaba los pasillos se fue desvaneciendo, dejando un silencio que, aunque extraño, traía un poco de esperanza. Aunque hubo una liberación momentánea, Lara entendió que las huellas del pasado se quedarían. Los pasillos del Hospital San Vicente seguían guardando secretos y recuerdos de los que se fueron sin redención, y el silencio de esa noche sería un recordatorio eterno de que, donde la vida y la muerte se cruzan, los ecos del sufrimiento pueden volverse una lección de valor y compasión. En la penumbra de una noche lluviosa, el Hospital San Benito mostraba su lado más oscuro. Sus paredes viejas y pasillos como laberintos escondían historias que parecían enterradas bajo el peso del silencio. Ahí Mariana, una enfermera callada y dedicada, empezaba otro turno nocturno, uno que se quedaría grabado en su memoria para siempre. Al cruzar el vestíbulo, el sonido de las gotas golpeando los vidrios se mezclaba con el murmullo lejano de las máquinas médicas. La luz débil y las fluorescentes que parpadeaban lanzaban sombras inquietantes en las paredes, creando un ambiente donde cada paso sonaba como advertencia. Mariana apretó su gafete y se dirigió a la sala de descanso del personal, donde sus compañeros contaban historias para calmar la tensión de la madrugada.
Esa noche, algo se sentía diferente. Mientras ordenaba los expedientes, un escalofrío le recorrió la espalda. Entre los registros clínicos, encontró una nota vieja escrita a mano de hace décadas, que decía, entre las paredes de este hospital, los gritos silenciados piden justicia. Escúchalos si te atreves. Sin saber de dónde venía el mensaje, Mariana intentó ignorar la sensación. Al fin y al cabo, eran solo palabras de otro tiempo. Pero la idea de que alguien la miraba no se iba. Poco después, mientras hacía su ronda por los pasillos, en una parte aislada donde el silencio era total, escuchó un susurro leve que decía su nombre. Mari, Ana. La voz, suave pero perturbadora, la hizo detenerse en seco. Se dio la vuelta pero no vio a nadie. Solo una silla de ruedas vieja contra la pared, que no estaba en el inventario actual del hospital. Al seguir adelante, Mariana vio una figura delgada, con un uniforme pasado de moda, parada al final de un pasillo. Sus ojos, vacíos y tristes, parecían mirar a un punto inalcanzable. Por un momento, el tiempo se congeló, y un sentimiento de desesperación la envolvió. Cuando intentó acercarse, la figura se esfumó, dejando solo una corriente de aire frío. Al volver a la ala de internación, Mariana escuchó murmullos confusos desde un cuarto cercano, como si guardaran el eco de una historia trágica. Curiosa, entró y encontró a un paciente en coma, vigilado por máquinas que marcaban su propio ritmo sombrío. Entre el zumbido de los equipos, un susurro claro y fuerte resonó. No nos olviden. Liberténnos. La voz traía el dolor antiguo de vidas cortadas, mientras los ojos del paciente reflejaban, por un instante, la imagen de una enfermera de rasgos suaves y mirada triste, como si su alma se mezclara con las sombras del cuarto. Durante la madrugada, los relatos de cosas raras se multiplicaron. Compañeros decían haber visto figuras fugaces de enfermeras con rostros de sufrimiento, mientras otros escuchaban risas contenidas en salas de espera, abandonadas o pasos suaves donde no debía haber nadie. Mariana, decidida a entender qué pasaba, revisó los archivos históricos del hospital. Entre papeles polvorientos, encontró la trágica historia de Elisa, una enfermera famosa que, durante una epidemia terrible hace décadas, dio su vida en un intento desesperado por salvar pacientes. Su muerte repentina, rodeada de misterio, venía con rumores de que su alma quedó atrapada en los pasillos, condenada a vagar por siempre. En lo más profundo de la madrugada, mientras el reloj marcaba las horas, Mariana estaba sola en un pasillo poco iluminado. El aire se puso denso y un frío cortante llenó el lugar. Entonces vio a Elisa, ahora con rasgos claros y un rostro de angustia profunda, flotando despacio como si cadenas invisibles la ataran entre la vida y el más allá. Con voz temblorosa la aparición susurró: «Mariana, ayúdame. Libérame de este tormento». El llamado iba más allá del miedo, mostrando el grito de ayuda de un alma perdida que buscaba justicia y paz. Decidida a responder, Mariana reunió a algunos compañeros de confianza y compartió lo que había descubierto. Juntos, revisaron archivos y hablaron con ex-trabajadores, llegando a la idea de que, en un intento desesperado por salvar vidas, se hizo un ritual, pero algo salió mal, atrapando el alma de Elisa, y quizás la de otros en ese desastre. En lo más oscuro de la madrugada, Mariana guió una ceremonia improvisada en una sala de desinfección olvidada. Encendieron velas formando un círculo de luz tenue, mientras ella cantaba rezos y canciones antiguas, que buscaban calmar a los espíritus atormentados. Mientras las palabras se esparcían, los pasillos temblaban con una energía fuerte. Un momento clave. La figura de Elisa se acercó al círculo, extendiendo las manos en un gesto silencioso de súplica. La tensión llegó a su punto más alto. Las luces parpadeaban fuerte y el aire vibraba con una fuerza casi tangible. Mariana repitió con fuerza los cantos de los registros viejos, hasta que, poco a poco, las cadenas que ataban el alma de Elisa se fueron rompiendo. Por un instante, el silencio fue total, un silencio lleno de alivio y la promesa de redención. Pero en el reflejo de un espejo antiguo, Mariana vio por un segundo una nueva sombra acercándose, como si el ciclo de terror aún tuviera más que contar. Cuando los primeros rayos del sol entraron al Hospital San Benito, la rutina parecía volver.
Sin embargo, Mariana salió de ese turno sabiendo que los secretos de los pasillos seguirían ahí, susurrando historias de dolor y esperanza, un recordatorio de que no todos los fantasmas se van con el amanecer. Elena, una enfermera joven y decidida, empezaba su turno nocturno, sin imaginar que los próximos momentos la llevarían por caminos de escalofríos y revelaciones oscuras. Al entrar al pasillo principal, los pasos de Elena resonaban en las paredes frías y gastadas, acompañados por un murmullo confuso que parecía susurrar secretos del pasado. Justo en la entrada de la ala abandonada, Elena notó algo raro. Un cuadro torcido mostraba a una enfermera de mirada triste, y una puerta, que nunca estaba en los planos viejos del hospital, estaba entreabierta. Sintiendo una atracción extraña, decidió acercarse con el corazón latiendo fuerte, como si supiera que la verdad escondida ahí necesitaba salir a la luz. Al cruzar el umbral de ese cuarto olvidado, Elena encontró restos de un tiempo lejano, fotos en blanco y negro, un diario polvoriento y una silla de ruedas vieja tirados por ahí sugerían que ese lugar había visto eventos llenos de tristeza y abandono. Hojeando el diario, descubrió relatos de una enfermera llamada Lucia, conocida por su dedicación y su habilidad para calmar a los pacientes más angustiados. Pero entre las páginas, las palabras contaban también un episodio trágico de una epidemia terrible, un ritual desesperado, un intento de calmar a los espíritus atormentados, que acabó atrapando el alma de Lucia en ese mismo hospital. Mientras Elena leía con más nervios, pasos suaves sonaron detrás de ella. Se volteó rápido, pero no había nadie, aunque la sensación de que alguien la miraba no se iba, y los ecos parecían repetir lamentos antiguos. El ambiente se ponía más pesado, y el aire, cargado de una energía vieja, parecía temblar con el dolor y la pena de los que se habían ido. Decidida a encontrar el origen de esas cosas, Elena siguió su ronda por los pasillos del Hospital del Silencio. En cada sala, las máquinas médicas actuaban raro, los monitores parpadeaban sin razón, y el zumbido constante se mezclaba con voces lejanas, como si los aparatos cargaran el lamento de los que nunca encontraron paz. En una sala de recuperación, un paciente con la mirada perdida murmuraba: «Oigo los lamentos. Es como si las almas pidieran libertad». Sus palabras, aunque confusas, parecían reflejar la historia trágica de Lucia y de tantos otros atrapados en ese ciclo de dolor. A medida que la noche avanzaba, la presencia de Lucia se hacía más clara. Elena vio de reojo una figura transparente que vagaba despacio por el pasillo. Era Lucia, con un rostro lleno de tristeza infinita y una mirada que pedía ayuda. En un susurro casi inaudible, la aparición extendió la mano y dijo: «Ayúdame. Libérame de este tormento». La súplica, llena de un desespero que cruzaba los siglos, dejó a Elena helada por un momento, dividida entre el miedo y la compasión. Determinada a acabar con el sufrimiento que atrapaba esa alma, Elena buscó en los archivos viejos del hospital documentos que explicaran el incidente. En un rincón polvoriento, encontró registros que contaban cómo, durante la epidemia, un intento desesperado por salvar vidas llevó a un ritual extraño. Rezaron y usaron gestos místicos esperando calmar a los espíritus de los pacientes. Pero algo falló, y la energía que salió atrapó no solo a los que murieron, sino también a la incansable Lucia, condenándola a vagar eternamente por los pasillos. De vuelta en la ala oscura, Elena notó que la presencia de Lucia se hacía más fuerte. Los susurros tomaban forma y hasta un toque helado en su hombro parecía confirmar que la enfermera necesitaba ser rescatada. En un acto valiente para romper el ciclo, Elena reunió a algunos compañeros que también habían visto cosas raras. Juntos, decidieron hacer una ceremonia improvisada en un salón abandonado, donde encendieron velas y cantaron rezos que mezclaban fe con rituales antiguos de reconciliación. En el centro de ese espacio, bajo la luz temblorosa de las llamas, los murmullos de los pasillos se convirtieron en un coro de lamentos que parecía llamar al propio pasado del hospital. La figura de Lucia volvió a aparecer, esta vez más cerca, sus ojos llenos de un dolor que abarcaba toda la historia de sufrimiento de ese lugar. En un momento de mucha emoción,
La aparición extendió las manos, y una ola de energía recorrió el salón, haciendo que las velas parpadearan al mismo tiempo. Por unos largos momentos el tiempo pareció detenerse, y los ecos de los lamentos se unieron a los rezos cantados. Con lágrimas discretas, Elena sintió que la presencia de Lucia se desvanecía poco a poco, como si la enfermera por fin encontrara la redención que tanto buscaba. Aún así, un pedacito de los lamentos se quedó, un recordatorio sutil de que los traumas del pasado nunca se borran del todo. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar los pasillos silenciosos del Hospital del Silencio, Elena supo que esa noche la había cambiado para siempre. Los secretos y dolores de los que quedaron atrapados entre mundos seguirían resonando en las paredes, pero el valor y la compasión mostrados esa madrugada serían una guía para las generaciones futuras. El hospital, con todos sus susurros y sombras, seguiría cargando la memoria de un pasado que, aunque oscuro, enseñó que la redención es posible incluso en los momentos más tenebrosos.